Bien, muy buenas noches, estimados amigos que nos acompañan por este medio. En primer lugar, quiero expresar mi saludo a todos ustedes, hacerles llegar también el saludo de las autoridades de mi universidad, de nuestro rector, de nuestro vicerrector de la universidad, de los compañeros del grupo de investigación Sociedad y Economía de la universidad que lidero, cuyos miembros están presentes hoy en sala, pero también el saludo especial del doctor Julio César, quien es el conductor de este espacio tan amplio como Alma Mater y en especial de Escuela de Bibliometría. Una vez más, bajo la iniciativa de esta alianza, estamos compartiendo un par de horas de trabajo con ustedes, esta vez sobre cuestiones relevantes que permitan y que coadyuven a tener éxito en las publicaciones de los artículos científicos de investigación bibliométrica, que es una tarea que hemos emprendido hace algunos meses y justo la temática de hoy se ha planteado en base a algunas inquietudes de colegas que participaron en los eventos anteriores y que están en proceso de publicación de artículos, algunos ya publicados. Yo mismo con algunos de mi equipo tengo publicaciones en curso en este momento sobre bibliometría y por tanto hay un feedback importante de las editoriales y también inquietudes de los colegas de este colectivo. Entonces, con esa, digamos, necesidad es que hemos preparado este webinar de esta noche. Así que tiene ese objetivo, digamos, muy preciso, ¿sí? Permítanme compartir mi pantalla porque vamos a dar inicio a estas horas de trabajo sobre el tema que les acabo de mencionar. Bien, solo confirmar que está todo ok la presentación. Sí, se encuentra ok. Ya, te agradezco mucho. Hoy vamos a empezar entonces. Como les decía, el tema de hoy es aspectos relevantes para la publicación de artículos de investigación bibliométrica. En ese sentido, les presento un poco los temas que vamos a abordar, ¿ya? En primer lugar, hemos dividido a los factores relevantes en 3 grandes bloques. El primer bloque, que son factores de contenido, de fondo, centrado fundamentalmente en lo que se está exigiendo en las editoriales para poder recibir, admitir artículos de esta naturaleza, que son de revisión, que son artículos que están basados en metadatos sobre una determinada área del conocimiento. Y estos factores de contenido, entonces, se van a complementar con factores que yo les llamo factores de forma, que no son triviales, son tan importantes que incluso aun cuando el tema de fondo esté muy bien sustentado, pues los factores de forma nos pueden dejar de lado, ¿es cierto? Y por último, vamos a tocar los factores de gestión de la publicación. Estos dos últimos pueden ser un tanto generales para todo tipo de artículos, ¿no es cierto? El primero está muy centrado en el tema de artículos de revisión bibliométrica. Y el último, que tiene que ver con factores de gestión de la publicación, he considerado 2 importantes allí, que lógico, si es que no los manejamos, por más que tengamos un documento con un gran contenido, muy perfecto en temas de forma, pero si no manejamos la gestión de la publicación, también nos podemos quedar en el camino. Y la idea es llegar hasta la meta, ¿no? Ser eficientes y eficaces, llegar al resultado. En ese sentido, entonces, vamos a empezar abordando estos factores de fondo de los artículos de revisión bibliométrica. Y en este caso hemos dividido en 2 partes, ¿sí? La primera parte vamos a hablar de los niveles de análisis de estos metadatos. Y la segunda parte, que es la síntesis del conocimiento que se ha generado sobre esta materia
a la cual hemos decidido nosotros abordarlo desde la bibliometría. Y aquí es muy interesante hacer una primera reflexión, ¿no? Cuando hablamos de factores de contenido o de fondo, estamos hablando de aquellos elementos que hacen que la investigación que estamos presentando al mundo científico, a la comunidad científica, pues se considere relevante, se considere importante. Esto entonces requiere no quedarse solamente en una mera descripción de los datos o de algunas figuras ya sistematizadas y personalizadas, sino avanzar un paso más al tema del análisis profundo y al tema incluso de ver tendencias y hacer cierta prospectiva sobre el área, la temática que estamos investigando. Es decir, pasar de un artículo o de una investigación bibliométrica descriptiva a una de carácter analítico prospectivo. Se entiende entonces que aquellos que tienen mayor nivel de análisis son aquellos que tienen más posibilidades de éxito, porque tienen más aporte sustancial. Entonces, sobre eso es lo que vamos a trabajar en este primer bloque, que son los factores de fondo. Sí, eso es un poco la justificación por lo que lo abordamos de esta manera. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hemos trabajado el primer bloque, que son factores de contenido sobre niveles de análisis de datos, hasta 5 niveles, ¿correcto? El primer nivel es una visión general de toda la colección que hemos logrado capturar con nuestra ecuación canónica de búsqueda, que dicho sea de paso, también requiere un trabajo previo, pues en los cursos ya lo hemos abordado esto, ¿no es cierto? Luego es un análisis a nivel de fuentes, luego un análisis a nivel de autores, a nivel de documentos y a nivel de agrupación de documentos. El solo hecho de mirarlo así podría parecer de que estamos solamente en un análisis meramente descriptivo de la data, pero en realidad no, porque existen elementos, herramientas importantes que nos permiten analizar patrones que se han formado en los metadatos a partir de estos niveles de análisis. Y el cumplimiento de ciertas leyes de la bibliometría, que son regularidades matemáticas importantes que dan luces de para una perspectiva desde la bibliometría. Por ello, entonces, que vamos a sentarnos en 4 niveles de análisis, en dominar estos, más el nivel general, que es el análisis de la colección. Yo voy a seguir con muchos reportes de Bibliometrics, porque es uno de los softwares más completos que hay. Sin embargo, yo siempre trabajo de manera complementaria con el VosViewer, y en algunos casos, aunque en este momento no está siendo muy útil por algún inconveniente del algoritmo, ese es IMAT, ¿no? Pero voy a utilizar mucho los reportes de Bibliometrics y complementados con los reportes que tiene también VosViewer, ¿ya? El primer nivel que vamos a trabajar es la visión general de la colección. A la colección me refiero a la metadata que hemos conseguido producto de nuestra ecuación canónica de búsqueda, la misma que responde a nuestra pregunta general de investigación. Esta es la información principal sobre la colección, que tenemos que manejarlo, que tenemos que interpretarlo, que tenemos que explotarlo al máximo para trasladar este esquema a nuestro discurso, ¿cierto? En el análisis. Si ustedes observan esta información, permítame ampliarlo. Esta información nos revela que la ecuación canónica de búsqueda, que responde a la pregunta de investigación, nos ha permitido capturar de la base de datos información en un periodo relevante para este tema, porque yo no le he dado un rango de tiempo acotado, sino todo lo que existe.
salvo que mi interés sea sobre un rango de tiempo. Pero en este caso la búsqueda es amplia. Y entonces un tema determinado ha logrado capturar información desde el año 1985 hasta el año en el que se hace el análisis. En este caso, esto es una data hasta el 2021, por ejemplo. Entonces, ya podemos tener la primera mirada desde cuando se ha mostrado interés sobre el tema que estamos abordando. Estamos viendo que hay el involucramiento de 151 entes, ¿cierto? Lo cual de por sí también nos da la idea del corpus de revistas que están vinculadas a las publicaciones. Pues hay más de 4.000 documentos que están en la colección, es decir, más de 4.000 documentos entre artículos originales, reviews, documentos de conferencia, capítulos de libros. Y la tasa de crecimiento anual, que es el 11.01%, ¿no? Entonces, sin entrar más en detalles de cada uno, porque el objetivo es ir viendo los aspectos relevantes, lo que quiero decir es de que es importante que tengamos primero este panorama general del comportamiento de los metadatos en esta colección. Tenemos que resaltar, por ejemplo, datos como coautoría internacional para ver el nivel de colaboración de los autores sobre este tema, porque es la forma como se construye el conocimiento sobre este tema. Y si hablamos de la forma como se construye el conocimiento, estamos hablando de la epistemología que está vinculada a este tema, ¿no? También tenemos cosas importantes como, por ejemplo, la edad promedio de los documentos de la colección. ¿Y qué significa la edad promedio? En bibliometría, la edad promedio de un documento significa la edad promedio del impacto que tiene. Es como la vida que tiene un documento dentro de una colección, pues está directamente relacionado con el interés que genera en el mundo científico, con las citas, con el impacto que genera. El promedio de citaciones por documento, ¿cierto? Un documento es citado 24 veces, casi 25, es importante. El corpus de referencias que están vinculadas a los 4.441 documentos. Si yo divido este número de referencias sobre el número de documentos, pues sacaré la media, ¿cierto? El promedio de referencias que tiene cada artículo. Así que esto nos genera una información importante, ya una visión importante que en los artículos tiene que tener su espacio para dar cuenta de ello. Luego tenemos la publicación científica anual, que es bastante común, que es muy común que todos los que trabajan bibliometría tienen que hacer para dar cuenta de la evolución, ¿cierto? Y nos va a dar pues luces de ciertos periodos de baja productividad científica, periodos de mayor crecimiento y periodos, digamos, de auge o de alguna meseta que podemos encontrar. Es más, lo que podríamos hacer aprovechando que hay una buena data es hacer acá una ecuación matemática, una exponencial o una ecuación recta para poder de alguna manera dar una expresión matemática sobre la tendencia que tiene esta serie temporal, ¿no es cierto? Que es número de publicaciones por año. Luego es importante ver las citas por año. En nuestra colección, en la que estamos viendo en este momento, uno o más artículos publicados en el 2010 recogen el mayor número de citas totales medias por año. Entonces es importante, por ejemplo, centrarse en este documento, que es el documento más citado, para ver qué indicios nos da sobre la dinámica de la investigación sobre este tema. Si por ahí hay algún autor que se constituye como un referente en la colección, si el documento es un documento que abrió luces para otros temas, para nuevas investigaciones o para consolidar un tema que se venía gestando, igual esto es sumamente importante, ¿ya? O sea, tener en cuenta que este reporte nos da la posibilidad de encontrar documentos muy relevantes. Es importante también aprovechar esta tipología de gráficos que son muy ilustrativos, ¿no? Estos son los famosos diagramas de Sankey, que se utilizan mucho en investigación cualitativa para ver cómo los códigos se vinculan
con participantes de una entrevista, de un focus group, por ejemplo, y finalmente incluso pues podemos ver el contenido de las citas, ¿no? En este caso, nosotros podemos utilizarlo, para observar la relación que hay entre a la izquierda, las referencias, en su versión corta el título, a la derecha las palabras claves más importantes y al centro los autores. Es decir, en qué documentos, cuyos documentos reportados acá son los punteros, son los más importantes, los autores, ¿no es cierto?, han considerado los términos que son referentes en el análisis semántico de esta disciplina. Así que siempre nos vamos a ir por los 5 o los 10 más importantes. Acá tenemos 20 más importantes, ¿no es cierto? Y así poder jugar con estos datos a nuestra conveniencia, de tal manera que refleje información relevante para el análisis. ¿Ya? Como ven ustedes, estamos aportando no solamente los gráficos convencionales y los análisis convencionales, sino es bueno ya avanzar hacia el análisis de ciertos patrones, ¿no es cierto? Y cuando utilizamos los gráficos adecuados, pues nos da más luces para entrar no solamente a la descripción, sino al análisis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuevamente un diagrama Sankey con las raíces intelectuales, que son en este caso las referencias, los autores y los contenidos de investigación, ¿cierto? Los principales términos que dan luces del manejo semántico del tema, ¿sí? Entonces, yo diría de que este primer bloque del análisis general de la data nos debe permitir ya entrar no solamente en la descripción de la data, sino también en el análisis relevante de algunos patrones que podemos encontrar por ahí. El otro nivel de análisis es el nivel de fuentes, es decir, el nivel de las revistas, ¿ya? Que también es importante, porque si no hay publicación, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se ha encontrado, pues se queda en el escritorio del investigador y en realidad no existe si es que no está publicado. Por lo tanto, las fuentes son importantes para este tipo también de análisis. ¿Correcto? Solamente vamos a verificar cómo vamos. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, acá en este nivel de análisis de datos, es importante destacar a las fuentes más importantes y una primera mirada un tanto descriptiva, pues, es ver cuáles son las revistas más importantes, ¿no? Las que tienen más publicaciones. Pero eso no sería tan relevante, ¿no es cierto? Porque es una mirada un tanto, digamos, todavía básica, elemental, ¿no es cierto? Y ya podemos pasar a la fuente más citada, que ya tiene un peso más importante, que es diferente a este análisis, una fuente más citada. Para luego ir a ver una regularidad matemática vinculada a la bibliometría, que es la ley de Bradford. Esta ley establece que si las revistas están dispuestas en orden descendente del número de artículos que se publicaron sobre el tema, luego hay zonas sucesivas de publicaciones periódicas que contienen el mismo número de artículos sobre el tema y que forman una serie geométrica simple. Esta regularidad, de la que yo repito, que es una serie geométrica que plantea Bradford, entonces es lo que se llama la ley de Bradford. Y eso genera zonas. Una zona central, que es el core zone, ¿cierto? Y las zonas 2 y 3, que son las de menos importancia. Entonces, si queremos destacar aquellas revistas que cumplen con esta ley, pues tenemos que sentarnos en la zona central, ¿cierto? Y esta zona central es lo que se expresa en esta gráfica. Por ejemplo, una sola revista publica alrededor del 42% de los documentos de toda la colección, que es justo la zona central, el corazón de este análisis, ¿cierto? Está compuesto por una revista de 151 que son parte de la colección.
Entonces, esta revista es importante destacarlo. ¿Sí? Es importante destacar a esta revista o a estas revistas que están acá. En este caso, si ustedes observan, pues vamos a ver a esta revista, a la Scientometrics, que es parte de esta colección que estamos analizando. Y esto pues se calcula, esto en Bibliometrics se lo calcula, que es el logaritmo de un ranking que tienen las revistas en una lista y el número de artículos. Y en función de eso es que vamos armando esta ley de Bradford. Acá podemos ver entonces un esquema que podríamos representarlo de esta manera como lo estoy presentando acá en el artículo, ¿no es cierto? Para ver que el 42% está compuesto por, de importancia por un solo artículo, ¿cierto? Que por una sola revista que tiene 1856 artículos, la zona media, que está compuesto por 8 fuentes, que tiene 1154 artículos, y la zona menor, que es la que tiene 32% con 142 artículos. Fíjense ustedes la importancia y cómo es que se alejó de los demás por el nivel de impacto que tiene, por las citaciones, por el ranking que tiene la revista más importante o las revistas más importantes. En este caso es una sola, ¿ya? Entonces eso ya pasa de la descripción simple a un valor añadido en el análisis. Y podemos decir entonces que este medio, que esta revista, pues contribuye de manera muy significativa a la difusión del conocimiento en esta área, del conocimiento en este tema que estamos abordando. ¿Sí? Esto ya es una, digamos, una confirmación. Y naturalmente tenemos que ir avanzando hacia el análisis de los índices que ya están establecidos, ¿no es cierto? El índice H. Entonces, acá tenemos información sobre el impacto local que tienen estos artículos con el índice H. Ahí tenemos información relevante para poder construir esas tablas, y no solamente dar pues el número de artículos que tiene cada revista y cuántos artículos publicaron, no, sino tenemos que reportar coeficientes como el M-index, por ejemplo, que tiene que ver con la matemática detrás de los resultados que se muestran, es decir, el impacto que tiene en términos matemáticos, en términos de indicadores. El M-index se define como el índice H sobre N, ¿cierto? N es el número de años desde el primer artículo publicado de la revista. Es un indicador totalmente válido para poder ver el ranking en el cual se encuentra. ¿Correcto? Y otros índices que ya son más nuevos, más recientes, que como el índice, el G-index, que también está expresado acá en el reporte de Bibliometrics. Podemos también, si estamos muy centrados en el análisis de las revistas, esto va a depender del enfoque que damos al artículo, ¿no es cierto? Yo estoy presentando todos los análisis. Si yo estoy muy centrado en las revistas, pues podría hablar sobre la dinámica de las revistas incluso, ¿no? Entonces pueden ver ahí, si yo, pues, me centro en la zona corazón de esta colección, en términos de revistas, veo que una o dos son las más importantes, y aparte de ello también veo su evolución, ¿cierto? Su evolución en el tiempo, ¿no? Entonces puedo en realidad hacer ese análisis. Entonces, ya hemos podido ver ahora el análisis de las fuentes, que es otro nivel de análisis. Vamos a ver ahora el análisis de los datos, no, de los datos, pero a nivel de autores, sus afiliaciones y países. Y nuevamente, la primera es una información de los autores más relevantes por el número de publicaciones. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá al costado, y básicamente es por el número de publicaciones que tiene cada uno. Acá, ¿cierto? Pero luego vamos a ver el impacto local que tiene por las citas de estos autores. Ya estamos dando un peso diferente, ¿cierto? Ya aparecen otros que se acercan, porque además de tener menos artículos publicados, tienen más citas. ¿Correcto? Y luego existe una métrica
para ver la producción de los autores a lo largo del tiempo, para ver su constancia, para ver su, digamos, su estabilidad, ¿cierto? Para ver su sostenibilidad en el área del conocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, donde están acá los autores a la izquierda, nos muestran a la derecha la intensidad del color es proporcional al total de citas por año. Por ejemplo, este autor, Borman, ¿cierto? Tuvo su mayor número de citas por acá por el año 2016, por acá, el mayor número de citas. O en el 2015, por la intensidad del color, acá, ¿cierto? Pero luego tuvo el mayor número de, de documentos que escribió. Esto es citas, y esto es el número de documentos, es en el año 2016. Y la línea representa el tiempo en el cual él se mantiene con vigencia en esta colección, ¿cierto? Y la vigencia, como ya les decía, tiene que ver con las citas que tiene. No con el año en que la publicó, sino pues si publicó antes, esta línea estaría pues de todos tal vez desde el inicio, si alguien publicó por lo menos un artículo. Pero él tiene que ver con los artículos que han publicado y que han sido citados. Entonces es una gráfica importante, ¿sí? Es la producción del autor a lo largo del tiempo, pero de aquellos artículos que están vivos, que tienen impacto. Y los autores tienen un indicador de productividad, más allá de solamente presentar el listado de los artículos que publica. Y esta productividad está también respaldada por la ley de Lotka, otra regularidad matemática. Eso lo podemos ver en esta gráfica. ¿Ya? Esta gráfica, en realidad, cuando está presentado en el plot del software, pero igual uno puede ver en el reporte también, indica cuántos autores son los que más contribuyen. Es decir, que tienen cuántas veces han publicado. Por ejemplo, acá hay autores ocasionales, de ellos 4.862, el 75%, que han escrito solamente un documento y después no aparecieron más en la colección. Escribieron un documento y se fueron a otra área. No tienen una línea de investigación que les genera publicaciones allí. Y hay autores principales que han publicado muchos documentos, en este caso, al menos 5 documentos, que son los que están en esta línea de acá. Como ven ustedes, son menos. ¿Quiénes son más? Los ocasionales, los que publican un artículo por ahí. ¿Quiénes son menos? Los que publican de manera más sostenida. Entonces, mi análisis debería centrarse en reconocer cuáles son los autores que contribuyen más, porque publican de manera más sostenida allí. Podría darse el caso de que uno está solamente por acá y apenas ingresó con un artículo, pues fue el más citado. Pero eso no es una regularidad. Aquel autor que contribuye más es aquel que es citado, es aquel que escribe nuevamente, es aquel que tiene una línea de trabajo sobre esto, ¿no? Y eso nos indica la ley de Lotka. Entonces, si acompañamos al análisis con estas herramientas que tenemos, con estos modelos que ya tenemos, lo llamo modelo, el modelo de la ley de Lotka, el modelo de la ley de Bradford, el modelo de la ley de Zip, entonces le damos mucho mayor peso, ¿cierto?, al análisis. Y acá tenemos el impacto del autor por su índice de H, y tenemos acá todos los índices también para poder reportarlo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las afiliaciones. ¿Qué instituciones son las que más contribuyen sobre un tema determinado? ¿No es cierto? Y eso nos debe dar luces, porque no puede quedar en la descripción solamente de cuáles son las instituciones más importantes por el número de artículos, sino nos debe dar luces sobre las escuelas de pensamiento a las que representan estas universidades. Es bastante lógico pensar, por ejemplo, que si hay artículos sobre epistemología en la Universidad de Coimbra, en Portugal, por ejemplo,
seguro que tienen fuerte influencia del señor Boaventura dos Sousa Santos por el tema de las tecnologías del sur, porque está su centro ahí de trabajo y ha logrado hacer una corriente de pensamiento. Es lógico pensar, por ejemplo, que si también una institución importante sobre un tema de educación, una afiliación es el Centro CIFE de México, que lo lidera el doctor Sergio Tobón, que estamos hablando de una corriente de pensamiento y un modelo que es el modelo de la socioformación, ¿verdad? Los amigos que nos acompañan de México seguramente dan fe de esto. Y del enfoque del desarrollo social sostenible y de herramientas como la cartografía conceptual. Entonces, es muy importante analizar el listado de instituciones que en este caso fungen como afiliaciones de los autores y poder analizar sobre esta materia cuál es la línea de trabajo que tienen, cuál es el enfoque que ellos representan para poder plasmarlo en el contenido del artículo. Y no solamente presentar un listado de instituciones y decir, miren que el primero está en institución, el segundo está en institución. Eso sería una mirada totalmente descriptiva y sería desaprovechar toda la información que hay detrás de ello. Y además hay que integrar. Por ejemplo, acá tenemos la Universidad de Leiden, que es una universidad de Países Bajos, que aparece acá con 3 denominaciones diferentes, porque los autores, cuando reportaron su institución, pues pusieron un guión más, pusieron algunos elementos, digamos, que lo hacen diferente al algoritmo de la máquina y lo tiene por separado. Lo que hay que hacer es ver los mecanismos que tienen los softwares para poder integrarlos. O sea, esa es como la curación de los datos, ¿no? Más allá de una manipulación inadecuada, no, esto es un mecanismo de curación correcta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el VozViewer tiene el mecanismo de los tesauros. En un curso y en un evento anterior creo que lo hablamos. Los tesauros son un archivito aparte que se elabora en formato TXT o separado por comas, que nos permite unir a estos términos que podrían ser como sinónimos que se refieren a lo mismo, de tal manera que aparezca ya en su ranking correcto. El SSIMAP lo tiene como parte de sus menús, de sus opciones, y el Bibliometrics lo tiene acá. También lo tiene para poder unir estas afiliaciones. Acá pueden ver Leiden en 3 espacios diferentes, y acá pueden ver Leiden que ahora es líder, porque se han unido los 3 y en realidad no está disperso y este liderazgo se consolidó. Como ven ustedes. Y este proceso tiene un nombre que yo diría que se ha hecho bastante común tanto en Elsevier como en estos softwares. Por ejemplo, este concepto se llama desambiguación. ¿Sí? Desambiguación de los nombres de las filiaciones institucionales. Es decir, si tiene por acá Leiden University y estos detalles, y acá tiene Leiden University y en vez de un ampersand lo pusieron una I, qué sé yo, y acá también está la misma universidad pero con siglas, pues está ambiguo, ¿cuál es esto, esto o esto? Lo que hago es desambiguarlo y hago la unión. Y al hacer la unión tengo el peso real. Entonces tengo que corregir eso. Todos los softwares ya tienen ello, porque es natural que los términos claves, que las afiliaciones no pongan exactamente lo mismo los autores. Y como esto es un algoritmo que no tiene esa capacidad de automáticamente decir si esto es igual, es mejor que se haga manual, ¿no? Entonces es una corrección que se hace a través de unos mecanismos. Por ahí, que más adelante lo voy a mostrar en palabras claves. Podemos ver también las afiliaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Si queremos profundizar en el análisis. Y acá tenemos un indicador importante. Este indicador es la contribución que tienen los autores a nivel local o en colaboración con otros países, con otros autores de otros países. ¿Sí? Se llama publicación de un solo país o se llama publicación en varios países. Miren ustedes entonces, pues cómo está China, ¿no? China tiene una gran parte, esto es como unas barras apiladas, ¿no? Tiene gran parte de producción científica de un solo país
y tiene esta proporción, la que está de color rojo o rojizo, con varios países. A diferencia de Bélgica, por ejemplo, que tiene la mayor parte de publicación con varios países y una menor proporción con solo ese país. Y esta distribución proporcional, pues se puede ver luego para hacer un análisis de países con alta colaboración internacional y países con baja colaboración internacional en función del ratio que hay entre uno y otra parte de esta barra. ¿Cierto? Entonces, lo que se hace es medir, o sea, el MSP, lo que hace es medir la intensidad de colaboración internacional que tiene un país respecto a este tema que estamos investigando, ¿no? Y acá podemos ver países con baja colaboración internacional. Este es un tema sobre bibliometría, en realidad, ¿no? Y alta colaboración. Es decir, yo puedo decir que Alemania, Holanda, Francia y Bélgica tienen altos niveles de colaboración internacional para abordar este tema que estamos analizando. Y otros países con bajos niveles de colaboración internacional. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver por acá, vamos a ver a la India. Miren la India. Solamente esto de publicación en varios países y todo el resto de publicación con un solo país. Es lógico que aparezca acá como baja colaboración internacional. ¿Sí? En sus publicaciones. Entonces hay que sacarle provecho a estos indicadores. Y también esto es un mapa que se considera la nacionalidad de todos los autores que componen la colección y la intensidad de color es proporcional al número de publicaciones. Un mapa interesante que siempre nos da luces del color más intenso en donde está, digamos, el mayor número de publicaciones que tiene determinado tema que estamos investigando en el tiempo. Yo puedo acá ver desde digamos, qué etapa en la historia quisiera yo analizarlo, ¿no? También un nivel de producción a lo largo del tiempo. Citas por países también, podemos verlo. Los países que tienen mayor contribución de citas, también podemos verlo. Va a depender ya del interés que ustedes tengan en cada uno de estos indicadores. Y a nivel de documentos, también es importante hacer un análisis de datos, de sus contenidos y de las bibliografías o de las referencias que estos documentos contienen, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a ver la diferencia en lo que es un documento, lo que es la referencia y lo que es el documento citado. Eso lo vamos a ver mejor acá de la siguiente manera, ¿no? O veamos primero los conceptos. Un documento se refiere al documento, artículo científico, revisión, congreso, que está incluido en la colección. Por ejemplo, en la nuestra, en la que estamos viendo, hay más de 4,000 documentos. Pero una referencia, que hay mucho más, hay 94,843, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos son a todos los documentos de las bibliografías de cada uno de los artículos o documentos publicados. ¿Correcto? Y el otro son aquellos documentos que, habiéndose publicado, pues tienen citas. Es un conjunto de todos los documentos. Veamos acá. Las referencias es todo este bloque. Es un bloque bastante grande, ¿no es cierto? En esta proporción. Los documentos son todo lo que está en color azul. Y los documentos citados solamente aquellos que están en esta media luna. Entonces, este análisis es importante hacerlo, porque nos da luces también de la calidad de los documentos que tenemos. Si los documentos que tenemos, pues tienen impacto, tienen una buena cantidad de citas. Entonces, podemos aprovechar algunas herramientas que hay para hacer gráficos, para que a través de los números se puedan hacer burbujas, ¿cierto? Y poder dar cuenta de ellos. Acá, por ejemplo, de los 4,441 documentos que tenemos, 2,996 son documentos citados y
94.000 son las referencias, parte de estos documentos, de toda esta colección. Y aquí hablamos ya de citación global y de citaciones locales, ¿no? Esta herramienta es de particular interés para mí de difundirlo con ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan aprovechar el análisis y pasar de la mirada descriptiva a una mirada mucho más profunda. Esto se llama espectroscopía de las referencias. Detrás viene el concepto de la física, de la química, ¿sí? Pero la espectroscopía del año de publicación de referencia es un método matemático que permite identificar los orígenes históricos de los campos y los temas de investigación. Porque lo que ha hecho es crear un perfil temporal de aquella referencia que está citada, y a través de ello podemos ir viendo cómo es que algún concepto dentro de la semántica que estamos analizando ha venido siendo seminal y generando una tendencia que finalmente ha tenido una consolidación en el momento actual. Pero les pongo un ejemplo. Yo puedo identificar quién fue, en qué año, con qué documento, el que inicia la relación entre el concepto de filantropía con el concepto de responsabilidad social, con el concepto de responsabilidad social empresarial, y ahora ha generado todo este boom de la mirada del valor compartido. Pero no solamente hablo del valor compartido, sino que hablo de la ruta que ha seguido desde el concepto seminal, quién es el autor que está allí y cuál es el documento que da origen al boom de esta nueva mirada, de este nuevo enfoque de la filantropía empresarial. Para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, esto está con un acrónimo que es RPYS, que en realidad tiene que ver con las iniciales del nombre del método en inglés, ¿no? Entonces, estas referencias anuales de publicación nos dan luces de ello. Tal vez queda un poco abstracto, por eso es que los quiero mostrar el documento que da origen a esto, que es Marx Borgman, quien habla de esto en el 2014, ¿ya? Así que les voy a compartir por acá el documento que tal vez les pueda servir. Miren, por acá está el documento, ¿ya? Ellos utilizaron este concepto para poder hacer en realidad la detección de las raíces históricas de los campos de investigación mediante la espectroscopía del año de publicación de la referencia, ¿ya? Y para eso ellos utilizan este artículo, que quiero que vean ustedes en principio la intención que tiene el artículo, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Un artículo metodológico, muy interesante. Miren, ellos dicen que presentan el método cuantitativo denominado espectroscopía del año de publicación de referencia, porque con este método se pueden determinar las raíces históricas de los campos de investigación y cuantificar su impacto en la investigación actual. Miren lo importante. Este método se basa en el análisis de la frecuencia con la que se citan referencias en las publicaciones de un campo de investigación específico en función de los años de publicación de dichas referencias. Los orígenes muestran en forma de picos más o menos pronunciados, causados principalmente por publicaciones individuales que se citan con especial frecuencia. Luego vamos a ver cómo es que podemos identificar a aquellos picos que se generan en la historia de un tema. En este estudio han utilizado la investigación sobre el grafeno y las células solares para ilustrar cómo funciona este método. Lo más importante es que ellos descubren lo siguiente. Como ese artículo les voy a pasar
sus correos. Quiero que vean ustedes para qué sirve. Y para ver para qué sirve, pues vamos a ver las conclusiones a las que llegan. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo de chequear esto de acá. Al final, la selección directa de estos documentos mediante una consulta de búsqueda adecuada es casi imposible. Los artículos que constituyen las raíces históricas de la investigación actual suelen tratar aspectos más imprevisibles. Estos aspectos pueden identificarse mediante el método de la espectroscopía. Por ejemplo, los artículos históricos sobre el grafeno tratan del grafito o del óxido de grafito y no del grafeno propiamente dicho, cuando se inicia. El concepto seminal es un concepto del grafito o del óxido de grafito, pero no del grafeno. Ellos lo descubren todo este tema, el aporte y cómo se generó con este método. ¿Ya? Entonces acá pueden ver ustedes que solo un análisis minucioso de los artículos detectados pueden revelar su verdadera significancia. Los artículos históricos seminales seleccionados de la lista de candidatos, es decir, de aquellos términos que tienen burbujas más grandes en el mapeo de Vos-Viewer o de SSIMAT o de Bibliometrics, me sirven como base para hacer el rastreo hacia atrás, ¿cierto? Retrospectivo. Y a partir de ello determinar esto, ¿sí? Así que no se olviden de este método. Y además, como en realidad es algo relevante, yo acá les he puesto un enlace, si no me equivoco, aquí un enlace para ir a un documento en HTML y ver cómo lo han utilizado, ¿no? Esto es el gráfico de la espectroscopía, porque sí lo da, sí lo permite hacer el Bibliometrics. Esto es el gráfico. Yo puedo decirle de qué año a qué año me interesa. Y eso en función de la evolución que he visto en la parte inicial, donde ha habido mayor crecimiento, donde ha habido baja productividad, pues no habrá mucho que buscar, ¿no es cierto? O podría serlo. Pero yo acá pongo el rango de años a mi conveniencia y tengo un análisis como esto. Y estos picos me permiten encontrar allí, justo allí, estos documentos. ¿No es cierto? Y a partir de ahí puedo ver qué pasó acá en estos picos y puedo ver la contribución, puedo ver ahí el aporte. Veamos acá este documento. La psicología positiva en el contexto de la psicología estadounidense, por ejemplo. Es decir, si alguien es interesado en encontrar cómo es que ha venido consolidándose algún concepto, desde dónde viene, cuándo nació, para poder ver su ruta que está siguiendo y a dónde puede devenir en el futuro, yo puedo utilizar el método de la espectroscopía. Entonces vamos a poner control F y vamos a poner acá tenemos 4. Y aquí vamos a ver el primero, miren, vamos a ver el primero. ¿Cuándo se utiliza? Dice, lo que quieren buscar ellos es cómo es que el concepto de economía positiva ha logrado consolidarse en el tiempo. Acá mencionan, en línea similar, unos autores se valen de un nuevo enfoque de cienciometría, conocido como la espectroscopía del año de publicación, y sobre esa base señalan que, si bien la citación psicología positiva se remonta a la psicología humanista del siglo XX, se observó un punto de inflexión matemática que destaca en tal año las obras de Seligman, y destaca además en los años siguientes la presencia de otras investigaciones que promovieron el crecimiento en este campo. En efecto, este método pretende revelar las publicaciones históricas más importantes de un campo de investigación específico a partir del análisis de los años de publicación de las referencias citadas. Y acá está todo el uso que se le da. ¿Ya? Entonces yo les comparto esto para que ustedes ya lo puedan explotar al máximo a esta herramienta. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos siguiendo por acá. Estos son los gráficos de la espectroscopía.
Y si queremos ubicar pues las palabras claves a las que vamos a hacer seguimiento, también tener en cuenta que hay palabras triviales que están allí, como por ejemplo, tal vez los nombres de algunos países que no son parte de mi intención. Y lo mismo que hice la desambiguación hace un momento, también yo puedo retirarlos o unirlos, ¿ya? Siempre es posible hacer esta curación de datos, ¿ya? Por acá, cuando vean ustedes el documento, van a ver qué tipo de archivos tenemos que hacer para unir, por ejemplo, bibliometrics con bibliometric, con alguna diferencia entre palabra y palabra, ya con bibliometric o análisis bibliométrico, que es lo mismo. Entonces yo puedo unir con un archivo separado en comas o un archivo de texto, y luego el algoritmo lo que hace es unir a todos y reportarlo realmente como es, ¿ya? Esto tanto para sinónimos o también para sacar algunas palabras, ¿ya? Esto es posible hacer esta curación. Muy bien, estos ya son algunos gráficos que se puede hacer ahí también en el Bibliometrics. La dinámica de las palabras en el tiempo también es importante para poder ver entonces este concepto anterior que los acabo de mencionar, y pasamos pues a una mirada mucho más analítica y prospectiva, ¿no? La agrupación de los documentos y autores es el último nivel de análisis de esta primera parte, y acá se trabaja algunos conceptos que es bueno que ustedes lo conozcan para que el análisis que se haga sea pertinente, porque hay métodos que están detrás de estos grafos que se presentan en el mapeo científico. Hay métodos de cocitación o de coocurrencias, y hay métodos de acoplamiento bibliográfico. Es decir, dos documentos que no se conocen, por decir así, que no están vinculados entre sí, lo pueden estar, sí, que no tienen coautores juntos, que no tienen afiliaciones juntas, pero pueden estar vinculados porque fueron citados los dos por un mismo documento tercero. Y de alguna manera, si los citaron, es porque tienen algo en común. Esto se llama acoplamiento bibliográfico, y también es utilizado en los algoritmos de estos softwares de la bibliometría para poder reportar clústeres sobre ello, ¿ya? Acá está un poco la lógica matemática detrás del acoplamiento bibliográfico, ¿sí? Y las unidades de análisis para poder abordar este tema más a profundidad pueden ser documentos, autores o revistas, ¿ya? Las tres unidades de análisis más importantes. Estos son los agrupamientos por acoplamiento que nos reportan los softwares, muy similares en todos los de mapeo científico. Y también aporta sobre ello de manera muy importante pues el VosViewer, ¿cierto? Entonces, hasta este primer bloque es el bloque un poco más denso, digamos así, que es el bloque de los niveles de análisis de los datos, tanto de revistas, de autores y de documentos. Como pueden ver ustedes, hay la posibilidad de profundizar un poco más y de aprovechar herramientas que permitan descubrir nuevas cosas en los patrones de información que hay en estos metadatos y que nuestra investigación sea más relevante. Pero también hay más. Hay estructuras que se generan detrás de los patrones. La primera estructura es la estructura conceptual. La segunda estructura es la estructura intelectual. Y la tercera es una estructura social que se genera. Y a través de estos tres elementos también podemos hacer nuevos tipos de análisis, ¿ya? La primera es, ¿de qué habla la ciencia? Los principales temas y tendencias. Básicamente, mapeo semántico. La segunda es, ¿cómo influye el trabajo de un autor en la comunidad científica? Que es de estructura intelectual. Y tercero, es cómo interactúan entre sí los actores del proceso de investigación, en este caso, los autores, los países, las instituciones, que forman una estructura social. Entonces, visto de esta manera, también la construcción del conocimiento a partir de la bibliometría, pues, puede ser más rica, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, en la estructura conceptual, hay métodos matemáticos detrás de ello. Por un lado está el análisis factorial y por otro lado la teoría de grafos, ¿sí?
la teoría de grafos, que es lo más utilizado, ¿sí? El análisis factorial permite tener estos reportes como los tiene Bibliometrics. Acá. Lo mismo que se trabaja en el análisis factorial para hacer validez de constructo, ¿no es cierto? A través de los valores que se generan en las, digamos, en la matriz de varianza y covarianza de las respuestas a una pregunta. Lo mismo acá, en base a esos pesos que se generan en relaciones de una palabra con otra, pues se forman unos clústeres, que pueden ser agrupaciones como factores. Esta misma lógica factorial es la que también nos sirve para ver entonces una cierta clusterización de los elementos de la red. En este caso, de palabras claves, pero también pueden ser de autores. El dendrograma también nos permite ver los términos que son que están relacionados por algunos elementos. Podemos ver los que están distantes, ¿cierto? Y podemos hacer el análisis típico de los dendogramas, la altura que miden, la distancia entre palabras, un grupo de palabras distantes entre sí, que son conceptos diferentes, o palabras similares que están, digamos, vinculados entre sí. Entonces, esta técnica del dendrograma de palabras también nos aporta la bibliometría, ¿no? Esto es análisis factorial. Y el análisis de redes, pues que viene de la matemática, de las matrices, ¿no es cierto? De las matrices. ¿Correcto? Si esto es un autor, ¿no es cierto? Si yo le cruzo este autor con el autor 3, ¿cierto? Y 2 con el 3 tienen coautorías, pues será 1. Si no tienen, será 0. ¿Cierto? Esto es la matriz diagonal, que es el cruce de los mismos autores. Y de esta manera, pues yo tengo mis grafos. Y de acuerdo a los pesos que tienen, tengo grafos que están al centro, que están al costado, que están muy a la periferia y todo. Y esto me da una idea de la importancia. Esto lo tengo tanto en Bibliometrics, como lo ven ustedes acá, o también en VosViewer, como lo ven ustedes acá. ¿Cierto? Mucho más visual. Que son clústeres, los colores son clústeres. Entonces tenemos el análisis factorial y el análisis de grafos. Pero esta parte de la estructura conceptual tiene una herramienta que es la preferida para el análisis, que es el mapa temático estructural, que es aquello que en base a la teoría de grafos y en la matemática que hay detrás de la teoría de grafos, que hay grado de entrada, grado de salida, hay densidad de la red, hay centralidad de la red, hay centralidad de vector propio. En base a esos indicadores es que se forma un mapa estructural que nos indica en una colección cuáles son los temas básicos o transversales, cuáles son los temas motores. El tema motor es lo mismo que el motor de un coche, el que genera que avance. ¿Cuáles son los temas que generan el avance de la disciplina? ¿Cuáles son los temas altamente desarrollados y aislados incluso, que se han quedado por ahí, que están muy bien desarrollados, pero que están allí, que se quedaron allí? Y otro grupo importante, que dado la ubicación que tiene, según el análisis del investigador, o puede ser un tema que está de salida, o puede ser un tema emergente. Es muy fácil entenderlo, ¿no? Determinar qué es cuando uno conoce la disciplina. Pues este es el tema emergente. A esto está acá porque está de salida, ¿no? Entonces, en realidad, esta red, tiene intrínsecamente o implícitamente, o ambos en realidad, tiene una lógica mirada desde la matriz. Por lo tanto, se puede trasladar fácilmente. Aquel que tiene ya práctica en esto puede ver, por ejemplo, que en esta red, la minería de exploración está por acá y pues estaría seguramente como un tema por acá, altamente especializado, pero que queda allí solamente porque esa es su propia dinámica. Tengo otros nodos que están por acá y que son los temas motores, que están por acá. Tengo los temas
transversales que están por acá, ¿cierto? Sí, esto es una mirada actual, pero para llegar a esta ubicación, pues he tenido que verlo esto en el tiempo también, ¿cierto? Pero tal como está ahora, yo puedo ver que estos nodos están cada uno en su lugar en el mapa estructural temático, ¿sí? Y tiene una interpretación, pues, cada uno de ellos, ¿ya? Así que, sumamente importante. Y lo que yo sí puedo hacer es lo que acabo de mencionarles, de que si bien es cierto, esto es una mirada estática, yo sí puedo hacer una mirada en un lapso de tiempo que yo defina en otro lapso de tiempo y en el momento actual. ¿Cómo lo hago? Pues yo tendría que venir a dar una miradita, permíteme regresar acá, a esta gráfica, y hacer tal vez un corte acá, porque esto es un tiempo de baja productividad, y poder separar esto en tres partes, un corte acá y otro corte acá, donde es más empinada esta tendencia. Hago estos cortes y tendría cómo se han movido los conceptos acá, cómo se ha movido en esta parte y en la parte final, ¿cierto? Entonces, perdónenme que haga esto. Entonces, cuando yo estoy analizando este mapa, ahora acá, fíjense que acá tenía esto, discúlpenme, acá tenía, lo había preparado. Cuando yo veo esto, pues es porque he visto un gráfico que me da esas luces, ¿no? Ahí está. Y lo he separado en el primer bloque, en el segundo y en el tercero, ¿ya? Y entonces, en base a ello, he visto cómo un concepto ha evolucionado. Y primero era un tema, entonces, que no era en decadencia, era un tema emergente, porque no desapareció. Después esto vino y se ubicó mucho más cerca del cuadrante motor, del cuadrante transversal, y ahora ha pasado a estar en el límite entre lo transversal y el motor. Entonces, es la evolución de este concepto. Entonces, es importante que en su análisis bibliométrico ustedes identifiquen a estos temas que mueven la dinámica de la semántica del tema. ¿Ya? Muy bien. Y entonces se ve así. Si estos son gráficos, esquemas, esto es lo real. Esto se ve en un momento, esto se ve en otro momento, y finalmente podemos verlo así. ¿Cierto? Muy bien. Pero también podemos ver que algunos conceptos se han unido con otros, como es este caso. Un concepto que estaba por acá desarrollándose, luego viene un elemento conceptual que consolida este tema y pues avanza. No sé, podría ser por acá apareció la reingeniería de procesos. Después apareció la calidad total. Después se unió en un solo concepto más amplio y esto avanzó. Solamente un ejemplo, ¿cierto? Por decir así. Pero ese desarrollo es importante. Luego hay un gráfico de Sankey, que también esa evolución lo podemos ver desde otra manera. Esto es la mirada estructural, pero también lo podemos ver como un diagrama de Sankey. Cómo evolucionó, cómo es que se unieron con otros para luego consolidarse como tal, ¿cierto? La otra estructura es la estructura intelectual. Hasta ahorita hemos visto la estructura conceptual. Lo intelectual tiene que ver entonces con dos elementos fundamentales, con la red de cocitación que tienen los autores, con lo cual influyen por el impacto que tienen, y con un mapeo historiográfico que también aporta muy bien Bibliometrics, ¿sí? Como ven acá hemos adoptado un tema de las humanidades, ¿cierto? La cocitación, como les decía, es este concepto, el concepto de que si bien es cierto, pues A y B no están relacionados, ni siquiera con autores, son países diferentes, pero C ha citado a A y ha citado a B. Por lo tanto, hay un acoplamiento bibliográfico acá. ¿Sí? Entonces, este análisis de cocitación nos permite, con este método, que los softwares generen algoritmos que nos permitan hacer también estos mapeos con acoplamiento. ¿Sí? Tenemos entonces acoplamiento de autores, ¿cierto? Como ven ustedes acá. ¿Ya?
Y este mapeo historiográfico yo puedo hacerlo para rastrear a través de las referencias y de las citaciones, es que cómo se ha ido consolidando un cierto tema. Y esto que lo ven como esquema acá, ustedes lo pueden ver muy bien acá. Si se dan cuenta, el algoritmo lo que hace es poner aquí al documento seminal, aquí al que lo citó o con quien se vinculó, 95, 96, por acá es el 2002, acá hay un lapso en que no hubo más producción, por acá está el 2005, el 2006, hasta llegar al 2016, ¿no? Pues en realidad es una ruta que yo puedo seguir e ir analizándolo, ¿sí? Tengo que sentarme en los autores más importantes, por supuesto. ¿Cierto? Acá encuentro dos caminos, dos autores importantes ahora, ¿cierto? Que hablan de un tema. Y la otra síntesis del conocimiento es la estructura social, ¿cierto? Y acá lo que vemos es mapas de colaboración, por teoría de grafos fundamentalmente. Esto es Bibliometrics y esto es VozViewer, para ver redes de colaboración. Aquí, por ejemplo, en un tema determinado, hay un autor bisagra que tiene una comunidad acá con un clúster, pero que también tiene otra comunidad acá. Hay algunos que están aislados y hay otros que forman ciertos conglomerados a través de Fraser, por ejemplo, que es un autor potente en la red y que tiene este tipo de relaciones. ¿Sí? Son como comunidades de investigación, ¿no? Eso es lo que se llama la estructura social del autor. Pero también la estructura social lo forman las instituciones, ¿sí? Que también es bueno analizar porque hay escuelas de pensamiento acá. Y también los países. Y una red de colaboración. ¿Perfecto? Entonces, hasta acá, lo que he pretendido es aportar algunas herramientas que también no son muy conocidas, no son muy difundidas, para contribuir a adoptar algunos nuevos mecanismos de interpretación de la data que genera la bibliometría, para de esa manera abordar un factor relevante de la publicación, que es lo que hoy están exigiendo. Pasa del tema narrativo, descriptivo de tu investigación bibliométrica a un tema de descubrir nuevo conocimiento que hay detrás de esos datos. Yo diría entonces, en resumen hasta ahorita lo que hemos avanzado, un factor relevante para publicar artículos de revisión es pasar del análisis descriptivo de los datos al análisis más prospectivo, encontrar patrones y ver tendencias. Y eso es, creo, lo que hemos aportado hasta ahorita, ¿correcto? Ahora vamos al segundo bloque, que son los factores de forma. Aquí voy a ser un poco más rápido para poder explicar algunos factores de forma que tal vez son comunes ya para todo tipo de artículos y también aportar algunas herramientas que los pueden servir. Y de lo primero que hablo es una estructura pertinente del artículo para una determinada revista. Y acá lo que van más son recomendaciones, ¿ya? La primera recomendación es la siguiente. Primero, tal vez como no sé exactamente para qué revista lo voy a hacer, pues, o si no lo tengo muy claro eso todavía, pues trabajo en la estructura genérica que es la estructura IMRED, ¿cierto? Lo trabajo porque es la única variante que yo estoy encontrando últimamente, es que algunos me piden el marco teórico separado de la introducción y la gran mayoría incluido en la introducción. Entonces, si yo me encuentro con esa variante, pues separo y tendré un poquito más de trabajo. Pero mantener esta escritura al inicio. Y luego adaptar, ya es fácil, adaptar mi estructura al de la revista. Por ejemplo, yo acabo de presentar un artículo a una revista de Oxford que se llama Problemas Sociales. Y pues, como ustedes ven, ellos me dan todas las pautas, igual que todas las revistas dan las pautas. Y acá está en el formato ASA, en el estilo ASA, que es de la Asociación de Sociólogos Americanos, no en el APA convencional que yo escribía, ¿cierto? Eso me lleva a pensar en otra recomendación sobre cómo escribir las referencias también, ¿ya? Entonces, lo primero es esto, ¿no? Siempre escribir en un formato genérico y luego adaptarlo al de la revista. Y lo otro, que es una recomendación general de forma, es
pues siempre tener una ayuda en el sentido de que la redacción, tener algunos parámetros, que no se nos vaya de la mano, tener párrafos muy grandes y que no generen el interés de la lectura, y que ese filtro lo van a poner los revisores, si son los párrafos que salen un poco de la lógica de los artículos científicos. Y la lógica de los artículos son párrafos que tengan más o menos entre alrededor de unas 6 oraciones, por ahí, más o menos, más o menos, es una camisa de fuerza, pero que tenga siempre una primera oración que posicione el contexto de la idea, el desarrollo de la idea, y luego conectar con el segundo hasta que vaya desarrollando el discurso de manera consistente. Pero párrafos con oraciones pequeñas, con una buena estructura gramatical, ¿cierto? Y luego, pues pasarlo definitivamente a un especialista para la revisión de estilo. ¿Ya? Eso es muy importante. Estos son solamente algunos tips generales. Yo acá a ustedes les aporto unos enlaces que son muy pertinentes desde mi punto de vista para mejorar la escritura de la investigación, de los artículos, ¿ya? Primero, cómo escribir la introducción de un trabajo de investigación. Luego, todos los consejos generales de la Universidad de Harvard, muchos recursos, y de la Universidad de Manchester, que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, solamente para tener una idea del recurso, yo podría ver acá, por ejemplo, cómo escribir, pues, tendencias, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, este es un recurso que tiene paso a paso cómo ir describiendo tendencias. Por ejemplo, el gráfico muestra que ha existido una aguda caída en el número D. Cómo describir puntos altos y bajos, ¿cierto? La producción de X alcanzó su punto máximo en el 85. X alcanzó un punto máximo y alcanzó su punto máximo en la edad máxima para cometer un delito es 18 años, y todas las indicaciones para poder escribir de manera adecuada, ¿no? Un artículo científico. Mucha información, ¿ya? Así que ahí les dejo los enlaces, y la recomendación que estoy haciendo en este momento es de que la escritura académica científica pues tiene sus particularidades, tiene sus exigencias. Por eso es que les digo, vayamos a los especialistas y aprovechemos recursos que han venido ya sistematizando mucha información, y que además ellos tienen muy buenas revistas y que han incorporado ahí toda su experticia, ¿no? Así que por ahí les dejo, ¿sí? ¿Qué más? Y aprovechen este recurso que no es muy conocido también, una ventana al mundo de la investigación con Elsevier. Es una ruta que una vez que uno se registra gratis, sigue paso a paso toda la estructura rigurosa que tiene Elsevier. Es como un curso en línea completo, pero con muchos recursos de información sobre investigación y sobre publicación. Mi primera preparación, escritura para investigación, publicación, todo el proceso, navegando la revisión por pares y comunicando tu investigación, ¿sí? Ahí está el enlace, y ustedes se pueden registrar y seguir toda esta ruta de capacitaciones que tiene Elsevier, ¿ya? Ahí está también la ruta. Y una recomendación más de forma es un poco, digamos, complejo para nosotros, ¿no? Para los que venimos del mundo de las ciencias económicas, los que están más en humanidades, en lengua, seguramente lo manejan mucho mejor, que es el tema de los tiempos verbales. Pero en el caso de los artículos, los tiempos verbales son diferentes en cada una de las partes del artículo, y es más dependiendo de lo que se esté presentando en cada parte del artículo. Entonces, aquí hay, de WordWise, hay digamos, un esquema que me ayuda mucho a mí para ver cómo es que se debe abordar la escritura con estos tiempos verbales adecuados. De tal manera que cuando pase a la etapa de traducción nativa, pues sea lo mejor posible, ¿no? Sea lo mejor posible. Y en los temas de forma, también hay que escoger las figuras y las tablas pertinentes.
Y hay que tener en cuenta cuántas figuras y tablas nos piden los artículos. Y entonces hay que esforzarse por hacer collage de fotos, de figuras que nos permitan expresar bien la idea para que el discurso esté acompañado de información. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo ven estos gráficos versus a estos gráficos de los segundos? Que es lo mismo, que es el mismo caso. ¿Sí? A ver, miren esto que está hecho en Excel, que es interesante porque está personalizado, pero ahora miren esto de acá, que es mucho más profesional y además es más versátil y es más uniforme, ¿no es cierto? Entonces yo les recomiendo que trabajen con algunas aplicaciones. Yo les voy a mostrar esta aplicación en este momento. Miren, esta es una aplicación en línea en el cual yo puedo crear un gráfico acá. Yo puedo cargar mis datos de manera muy fácil, lo voy a hacer en este momento. Yo puedo entrar a una data. Voy a pasar por acá por mis archivos. Una data en procesos. Voy a entrar aquí a una data X. Así que yo podría, pues, utilizar la data de por ejemplo, de años, que los tengo por acá. Incluso acá está en formato separado por comas, como ustedes lo pueden ver. Acá, ¿cierto? Puedo escoger algunos de acá. Simplemente copio. Y lo que voy a pasar es a pegar esto acá. ¿Cierto? Digo allí y pues acá voy a dar continuar. Van a ver ustedes que automáticamente ya los reconoció los datos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es dar continuar y automáticamente acá tengo la propuesta del gráfico. ¿Cierto? Automáticamente tengo la propuesta del gráfico. Y luego se personalizan. Así que yo podría separar los espacios que quiero resaltar para poder hacer un comentario, para que el grafo hable de por sí del tema. Y así puedo escoger cualquier tipo de gráfico que tengo acá. ¿Sí? Es muy versátil. Mis gráficos van a salir uniformes, ¿cierto? Los puedo modificar si la revista me los pide porque me queda un respaldo y en realidad puedo manipular todo sin hacer que los gráficos se muevan o tengan tipos de letras diferentes, qué sé yo, ¿no? Y tengo la fuente para poder luego subirlos cuando me los soliciten, ¿ya? Así que también les dejo ese enlace como parte de estos factores relevantes de forma que yo los he mencionado por acá, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos en los aspectos relevantes de forma? Acá, algo muy importante, sumamente importante. Es que, como yo estoy haciendo un estudio bibliométrico, tengo mucha data. Y el lector va a querer replicar mi investigación. Además, es una tendencia muy marcada el de la replicabilidad de la investigación. Y los revisores por pares, cuando tengan mi artículo, van a querer ver cómo es que he calculado mis datos. Eso es otro criterio relevante, otro factor relevante para que mi investigación tenga peso. Entonces, acá tenemos recursos para la replicabilidad de la investigación. Se debe mantener una bitácora de investigación ordenada y subirlo a un repositorio tanto para los revisores como para el público lector. Yo les recomiendo cualquiera de estos dos mecanismos. Por un lado está Zenodo, es un repositorio libre, y por otro lado está Mendeley Data, que ambos son libres. Si ustedes observan, nosotros tenemos un artículo con esta comunidad, con dos colegas de esta comunidad, que ya está en una revista, en revisión, que está con oferta de publicación ya. Y pues los revisores entran acá y pueden encontrar acá en Zenodo, incluso con una forma de citarlo al documento, acá, y lo pueden descargar. Y van a descargar toda la data bibliométrica procesada. Pero ya no está en un documento un poco precario, que sería pues mi suite o mi Google Drive, que de repente por error lo puedo mover luego y no me da la seguridad, ¿cierto? Lo tengo acá y está citable.
¿ya? Entonces ellos van a revisar esto de acá. Esa es una forma. La otra forma es, en este caso, Mendeley Data, que también es de un artículo que en este momento está en revisión y que uno puede acceder tranquilo también al recurso. También es de acceso libre, solamente hay que registrarnos a través de Mendeley y poder subir nuestra data. Aquí, por ejemplo, este artículo, este documento tiene acá los gráficos bibliométricos y acá tiene un DOI reservado para esta data, que la aprobará en su momento Elsevier, ¿cierto? Para que ya esté disponible y pueda ser compartido. Por ahora se puede entrar a todo el documento, acá, y descargarlo. Lo puede ver acá el revisor, ¿sí? Y luego se quedará para que lo puedan replicar los lectores. Entonces, eso es sumamente importante, estimados. Creo que estoy con 2 acá, pero bueno. Luego, una buena data de referencias actuales. Recomendación, acá, esto es una recomendación que no es trivial, es que cuando ustedes escriban un artículo, hay que escribirlo en el formato que ustedes están acostumbrados, pero en la forma de citación estándar. ¿A qué me refiero? Cuando uno está escribiendo el artículo, sabe que al final va a tener que cambiar su referencia y su citado en función de lo que la revista le indica, ¿no es cierto? Por eso es que les sugiero que veamos esto, ¿no? Como ustedes saben, cuando uno publica, cuando uno escribe, se da cuenta que tiene citas cortas y largas, citas entrecomilladas, y no, citas centradas en el autor, centradas en el contenido, centradas en el año, y cada uno es diferente. Pero hay una cita que es común y es la que, digamos, no requiere ninguna modificación ni por Mendeley ni por Zotero, que es la cita parentética. Pero yo lo que hago es escribir siempre en cita parentética para luego, si la revista me pide que cambie, esté dinámica y se pueda cambiar. Y cuando recién estoy en la versión final, hago las modificaciones. ¿A qué modificaciones me refiero? Por ejemplo, la cita parentética es Johnson 2000, página 25. Y cuando hago centrado en el autor, la modificación es que quito el paréntesis a Johnson y pongo en 2000 y luego la página al final. Esta modificación, si bien es cierto se refleja en la parte final en bibliografía, pues ya me hace estática la cita y me complica al momento que quiero variarlo a otro tipo, a otro estilo. Entonces yo debería hacer esto al final cuando ya sé cuál es el estilo final que la revista me exige. Y mientras tanto escribir todos en cita parentética para mantener su dinamismo de la cita, según el Mendeley o Zotero, o el que ustedes utilicen, o el EndNote. ¿Ya? Esa es la recomendación. Y lo último, que son 2 factores de publicación, de la gestión de la publicación, que también no dejan de ser relevantes. En primer lugar, hay que identificar la revista pertinente, porque en muchos casos nos lo devuelven porque esa revista no publica revisiones, solo artículos empíricos. Entonces es necesario tener en cuenta ello. Y para eso es bueno tener algunas herramientas en las cuales busco por el título, en donde de por sí ya dice que es una revisión bibliométrica, por el resumen, y me permitan luego indicar qué revistas son las más adecuadas. Así que lo que los he presentado acá es una lista de recursos para que ustedes siempre lleguen a revistas confiables y que puedan tener una alta gama de revistas en las que puedan escoger, no solamente por el precio, por el APC, algunos no cobran, otros sí, y que pues les vayan a recibir, porque dice que van a recibir artículos de revisión. ¿Sí? Acá tenemos varios enlaces. El Journal Finder. Esto nos permite ingresar gratis, poner el título y poner el abstract, y en función de eso me va a dar una relación de revistas con el ratio promedio que demoran en dar la primera lectura, en hacerme las correcciones, en publicarlo, etc. ¿Sí? Así como ello también
hay otras de la Web of Science y otros recursos también que los presento por acá. ¿Correcto? De Elsevier, de la Web of Science, el Young, Edans y otros. Y por último, recomendación importante es familiarizarse, ya sea uno mismo o alguien del equipo de trabajo, con el Open Journal Systems. Porque las revistas cada vez más, creo que todas ya ahora, están no solamente recibiendo por correo los artículos, sino que hay que subir al sistema y eso no nos puede tardar horas y horas para subirlo. Más ahora cuando ya existen declaraciones no solamente temas éticos, temas de financiamiento, temas de conflicto de intereses, sino ahora existen nuevos filtros sobre inteligencia artificial. Es más, o sea, se están asegurando que digamos si hemos utilizado o no inteligencia artificial, para qué lo hemos usado, si está tal cual nos recomendó la inteligencia artificial, si está modificada, y todo ello hay que declararlo, porque todo el mundo lo está usando. Entonces ahora hay nuevos elementos que están incorporados ya en los sistemas. Y es bueno conocerlos. Esta parte lo llamo yo gestión de la publicación, buscar la revista adecuada y todo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Hemos abordado temas de fondo, temas de forma y temas de gestión. El corazón ha estado en los temas de fondo porque ha sido específicamente para artículos bibliométricos. Ahí se ha aportado estructuras importantes a nivel conceptual, a nivel intelectual, a nivel social, y en la parte del contenido, en la parte del análisis de datos, algunas herramientas que permiten profundizar y hacer aportes al conocimiento desde la bibliometría. Bien, por mi parte, esto es lo que he preparado ahora y me quedaría pues un momento para poder conversar con ustedes. Voy a dejar de compartir y podemos conversar un poco sobre los temas que hoy hemos expuesto. Así que el micrófono abierto para poder conversar y resolver algunas inquietudes. No sé, estimado Daniel Román, algunas apreciaciones tal vez. Que nos apoya tanto desde su ubicación para avanzar con este evento también. Sí, mi estimado profesor. Acá estamos, levantaron la mano por acá. Lo único que, bueno, están solicitándose son las presentaciones. Me imagino que en las mismas están los enlaces que utilizó durante la presentación para los respectivos revisiones, ¿no? Sí. A ver si alguno de los presentes quisiera intervenir, participar, agregar o si tiene alguna duda o comentario adicional a lo que nos ha aportado el doctor Lindo. El escenario pues también es suyo. Voy a revisar en Facebook a ver si tenemos alguna pregunta para hacérsela partícipe. Adelante, mi estimado Roger. Gracias, Daniel. Estimado Roger, creo que tiene problemas con su conexión. No sé si puede verificar que tenga buena conectividad. Sí, Roger, no te logramos escuchar. Escuchamos tu intento de comunicarte, pero nada más. Sí, estimado Daniel, voy a compartir toda la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, estimada Elvia, que tiene también su mano levantada. Buenas noches. Mi consulta es si el doctor sabe alguna recomendación para publicar un libro. ¿Un libro sobre bibliometría o en general un libro? Un libro en general. Ya, claro. A ver,
Bueno, la experiencia que yo tengo es no he publicado ningún libro en una revista, en una base indexada como lo es, por ejemplo, Scopus o la website, pero sí he publicado libros en editoriales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades, una opción buena, por lo menos en el caso del Perú, es publicar en editoriales universitarias, puesto que tienen la revisión por pares. Las universidades emiten la constancia de que el libro es un libro de investigación o académico, según ello le dan puntaje o no el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y además la editorial tendría que dar la constancia de que pasó por un proceso de revisión de pares, que también es una exigencia del sistema. Y naturalmente ese documento, ese libro, va a tener pues el ISBN de la Biblioteca Nacional del Perú o el ISBN de la Biblioteca Nacional del país, ¿no es cierto? Entonces, una recomendación para ir a lo seguro, porque hay muchas editoriales también que están en el mundo comercial, que son muy buenas, pero otras que no están validadas por los sistemas de ciencia y tecnología de los países, o que están en la lista negra o en la lista de observaciones, y podría ser que no nos garantiza para sumar los puntos que los investigadores siempre están buscando, o simplemente para que esté nuestra investigación, nuestro libro publicado en un espacio seguro, ¿no? Así que la experiencia mía es de publicación de un libro en la editorial universitaria de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y un libro en coautoría con otros colegas de mi grupo que están por acá, en esta sala, como colega Juan Diego Dávila, en la editorial del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios de Colombia, que también tiene el ISBN de la Casa del Libro, creo, perdón, de Colombia, ¿no? Un ISBN internacional y todo. Esa es un poco la recomendación, estimada Elvia. Sí, muchas gracias. Sí sabía eso, pero me dijeron que mejor es publicar por Scopus, algo así. Entonces, eso es lo que yo quería preguntar. El resto sí sabía. Gracias. Ya. Sí, por Scopus las publicaciones, yo entiendo que siguen la misma ruta de los artículos que tenemos, pero no tengo más detalles por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Por acá nos deja en el chat la participante Liliana de Jesús Gordillo. ¿Cómo identificar páginas de revistas plagiadas? Ya. A ver, yo también les compartiré ahora un recurso, que es la lista. Hay una lista muy conocida de las revistas que están vetadas a nivel internacional, y dos cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Uno es esa lista negra que está actualizada, que ahorita lo voy a poner en el chat, y otro es que en Elsevier siempre hay un listado actualizado en Excel que uno puede ver las revistas que están descontinuadas, ¿cierto? Que sí está en el recurso que les he mostrado. A ver, ahorita les voy a compartir mi pantallita. Aquí en este recurso, a ver, acá, a ver si está, vamos a ver si está. Permítanme un segundito que dejé de ver mi mouse, debe ser por mi conectividad también. Ya. Pero hay un recurso de Elsevier donde se puede ver las páginas que están descontinuadas, las revistas descontinuadas, ¿no?
En este momento estoy compartiendo, ¿verdad? Por eso es que no puedo hacer. ¿Sí? ¿En este momento está compartida mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Ah, ya. Discúlpeme. Ahí me había confundido ya. Ahora les muestro entonces esto. En este listado que están viendo ustedes acá, hay este enlace en donde ustedes pueden ver la lista de todas las revistas vigentes en Scopus y también la lista de las que han sido descontinuadas. Así que si les llegan invitaciones, lo primero que hay que hacer es pasar por esta lista para evitar de estar publicando en alguna revista que ya sea descontinuada, pero que todavía aparece en Scopus, ¿cierto? Que aparece, por lo tanto, eso es un serio problema porque uno puede, pues, asumir que va a ser indexado, ¿no? Ahí está. Y el otro documento, el otro enlace importante es el que me acaban de pedir de cómo saber qué revistas también son depredadoras, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en otro listado que tengo por acá, que son criterios para seleccionar una revista y que esta es la lista, una lista negra de revistas. Ahí está. Ahí he puesto ambos recursos, ¿ya? Lo que quería indicar es lo siguiente, a ver. Si a ustedes les llega una invitación de una revista y lo chequean en Simago, ¿cierto? Que hay una página también que los he dado. La revista puede estar allí y está con su cuartil 4, 3, 2 o 1, ¿correcto? Ustedes entran a Scopus y la revista puede estar en Scopus, ¿correcto? Puede estar allí. Pero si ustedes se dan cuenta, si en el 2023 hay indexado, seguro que no. Sigue ahí, pero esa revista, si le recibe artículos, no va a poder indexarlo porque seguro que está en la lista de descontinuada. Claro que se mantiene ahí en Scopus, uno lo ve en Scopus, pero además de eso hay que ver que esté vigente su indexación. En su momento, Scopus lo bajará de la base de datos, pero puede ser que en este momento esté todavía allí, pero ya no está indexando sus artículos Scopus. Es muy interesante ahí que en el equipo que se trabaja, alguien esté muy pendiente de ello para no hacer inversiones que finalmente no nos sirvan. ¿Correcto? Eso sería en cuanto a esa inquietud, estimado Daniel. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Lindon. Ahí en el chat dejaron un comentario, lo dejó el participando Hendrik Ávila. Dice: acuerdo total con la propuesta de avanzar en estudios descriptivos a prospectivos, así como la incorporación de análisis multivariante en nuestras investigaciones. Particularmente, comenta Hendrik, que en cuanto a los nodos de relación entre temas, autores o incluso desde lo ontológico, epistemológico o axiológico. Muchísimas gracias. Perfecto. Correcto. Walter también dejó un comentario. Felicitaciones pues por su ponencia, muy interesante la exposición ilustrativa. Bueno, no sé si Roger pudo cambiar de computador, que también tenía un problema con el mismo y quería de pronto participar. Sí, Roger también está comentando acá cuadernos donde se publican este tipo de investigaciones. Muy bien. Bueno, no sé si otro participante quisiera aportar o hacer alguna otra pregunta. Desde Facebook no nos hacen preguntas, nos envían saludos, excelente ponencia, saludos desde Cuba. Gracias por tan excelente ponencia, saludos desde Venezuela, gracias por compartir sus conocimientos, valiosas recomendaciones.
Saludos y muchos saludos desde México, Colombia, Nicaragua. Gracias. Sí, qué bueno. Sí, una recomendación para Roger es de que pueden entrar hacer una búsqueda normal en Scopus, por ejemplo, y en sus criterios de búsqueda, pero en el título. Ustedes saben, cuando uno ingresa a Scopus, pone su argumento de búsqueda y decide si le pide Scopus que le devuelva documentos, resultados, en el título, en el abstract, o en palabras claves, o en todo el documento, ¿no es cierto? Entonces pongan la palabra, pongan el tema que nos interesa. Por ejemplo, vamos a suponer, pues, inteligencia artificial, y pongan y, o sea, el operador AND, y análisis bibliométrico, pero en el título, ¿ya? De tal manera que lo que va a hacer Scopus es devolverlos estudios sobre bibliometría del tema que están buscando en el título, y vean qué revista está aceptando estudios bibliométricos, de tal manera que van a lo seguro. De esta manera, esa revista sí está aceptando estudios de bibliometría. Y esa es la recomendación, ¿no? Lo mismo pueden hacer para hacer una primera búsqueda en Google Académico. Si quieren hacer una búsqueda por ahí, pongan in title, el argumento de búsqueda que contenga bibliometría. Y por lo tanto va a buscar en el título a la bibliometría y va a devolver una serie de estudios, y pueden ustedes escoger la revista, asegurándose que esté indexada y que publique este tipo de artículos, ¿sí? Esa es la recomendación. Muchísimas gracias, estimado doctor Lindo. Por allí tiene la mano levantada uno de los participantes. ¿Puede abrir el micrófono? Doctor Lindo, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. Doctor, en principio, para agradecerle una vez más por ese gesto de desprendimiento que tiene usted con todos nosotros. Si pudiera en esto también un poco compartirnos los recursos por este tema de replicabilidad que lo veo bastante interesante, doctor. Eso era, por favor, mi pedido. Muchas gracias. Ya, perfecto. Voy a preparar algo más detallado sobre Zenodo y Mendeley Data para que ustedes puedan utilizarlos, ¿ya? Zenodo es una muy buena alternativa. Yo les comento que con mi grupo de investigación hemos abierto una cuenta en Zenodo, y pues ya podemos subir los recursos y automáticamente tienen un DOI, ¿no? O sea, ya queda en cada institución, en cada autor, el hecho de subir recursos que sean, pues, que sean recursos que valgan la pena estar en la red, que tienen un DOI, ya es el mundo de la ciencia abierta, ¿no? Sí. Ya, con todo gusto yo les voy a preparar un material y puedo subir por la escuela de bibliometría o algún detalle más a los correos, ¿ya? Como los tengo. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Doctor Lindo, buenas noches. Buenas noches, estimado Brennan, ¿qué tal? Si pudiera recomendar algún esquema para la redacción de un artículo. Claro, sí. Sí, estimado Brennan, existen estándares para la publicación de artículos, como es el primero que les mencioné, que es el IMRED, ¿no es cierto? La mayoría de revistas trabajan con ello, con algunas variantes, pero sí, yo podría enviarle algunos esquemas un poquito con mayor detalle para que pueda tenerlo usted, ¿ya? Así que no hay ningún inconveniente, me escribe nomás un mensajito por allí, yo también creo que tengo su contacto y se lo envío, con todo gusto. Muchas gracias. Ya, mi estimado. Muchísimas gracias, mi estimado. Por acá dejaron hay unas inquietudes por el chat. Dice Dercy Flores, en cuanto a los estudios de corte cualitativo, ¿cuál es la relevancia en la publicación? Ya, bueno, ya, perfecto. Estamos en otro tema allí, porque la bibliometría es estudio cuantitativo, así por, ¿no es cierto? Pero sí, yo pienso de que los estudios cualitativos tienen un gran espacio. Es importante lo que decía Roger, me parece, que cuando uno aborda un tema de investigación,
tiene que hacer primero la reflexión ontológica, que es decir, tengo que reflexionar si la naturaleza del objeto de estudio, el que quiero abordar, estaría, digamos así, soportado por algún paradigma como es el positivismo, para trabajar básicamente con métodos cuantitativos o mixtos, o si la ontología prácticamente me delinea la ruta cualitativa, fenomenológica, la ruta de la teoría fundamentada y todo ello. Luego de esa reflexión, damos el paso al segundo plano, que es la reflexión epistemológica, para poder ver en qué medida se puede objetivar la relación o separar la relación entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio. Pues si no es así y si necesariamente la interpretación va a requerir que mi sello como persona, como investigador, esté en la interpretación, sigo estando en la ruta cualitativa, en la ruta metodológica, fenomenológica, interpretativa, hermenéutica. Y por ese lado hay un gran espacio para publicaciones en el ecosistema de investigación actual. La ruta cualitativa es potente, tiene un gran desarrollo, yo creo que, y tiene sus propios métodos y también sus propias herramientas, ¿no? Yo personalmente utilizo Atlas-T, que es un software que me va muy bien para poder hacer interpretaciones de ese tipo y sistematizar los resultados, ¿sí? Pero si quiere saber usted cómo va la tendencia de esas investigaciones, así como hay Big Data, hay una corriente fuerte que es el Small Data, ¿cierto? Así que, bien por ahí. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Lindon. Por acá nos pregunta Lilian Díaz, si no estoy mal, desde Cuba. Estimado doctor, ¿cuál es su opinión sobre la actual propuesta de acceso abierto digital Diamante en Centroamérica y el Caribe? No conozco en forma específica el tema del sistema abierto digital Diamante. Supongo que es una categoría dentro del acceso abierto, pero en general el acceso abierto es creo que el mecanismo de democratizar este ecosistema de investigaciones me parece bien. No tengo precisión sobre el Diamante que me indica. Si usted abre el micro y nos comenta, pues excelente, ¿no? Pero en general el tema de la ciencia abierta es un tema que me interesa mucho. Es más, he podido ver de que a nivel global existen pues algunos intentos que han sido cuestionados, como el intento de esta chica Alexandra, me parece que es de un país del Oriente, que creó el sistema de SSI Hub, ¿no es cierto?, que tiene detractores, denuncias, pero tiene un montón de publicaciones sobre su hazaña, ¿no? Así que está como en el limbo, pero eso demuestra también de que el mundo exige otras cosas, ¿no? Así que eso es lo que podría decir. No tengo detalles de esta categoría de diamante en el acceso abierto, pero voy a tomar nota para revisar la profundidad, sí. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Lindon. Para finalizar entonces la sesión de hoy, algunas palabras o recomendaciones finales para el público en general relacionado pues a la importancia que tiene la bibliometría hoy día, y obviamente con un sinnúmero de herramientas que nos facilitan la búsqueda, solo que hay que saber cómo utilizarlas, ¿no? Sí, gracias, estimado Daniel. Bueno, espero haber contribuido con estos elementos de cuestiones que a mi juicio son relevantes. Espero que coincidamos con ustedes para poder tener éxito en las publicaciones de este tipo de artículos de revisión, ¿cierto? Saben ustedes que las revisiones pueden ser revisiones narrativas, pueden ser revisiones sistemáticas de literatura, cualitativas o cuantitativas, pueden ir hasta el metaanálisis, ¿cierto? Y cada uno tiene su nivel de profundidad y su objetivo. En el medio de estos hay una serie de variantes. Eso también quiero comentarlos. Hay revisiones integrativas, ¿cierto? Y entonces lo que estamos trabajando nosotros es un tipo de revisión de literatura en base al método bibliométrico
pero tratando de pasar de la mirada descriptiva, simple, a la mirada más prospectiva, analítica. Tiene su propia importancia, pero también sus limitaciones. Estos artículos tienen que ser siempre artículos de inicio de una investigación empírica más adelante. En los estudios doctorales y de posgrado son muy importantes para tener una buena aproximación al estado del arte. Nos dan luces para una investigación posterior. Pero si es una gran opción, con buenas herramientas y con buena experticia, de descubrir ciertos patrones y descubrir nuevos conocimientos dentro del conocimiento existente. Y es un aporte importante porque sistematiza información que por ahí está confusa, está todavía dispersa. Estas herramientas nos permiten aclarar el derrotero que siguen algunos conceptos y algunas construcciones teóricas, constructos que ayudan a la comprensión del mundo. Y si esto es bueno para abordar los problemas que tenemos en el mundo, siempre pensando en el fin supremo, que es la mejora de la condición humana, en buena hora. Esa es la idea. Así que en este espacio que es Escuela de Bibliometría de Alma Mater, en una alianza muy estrecha con nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, nosotros encantados de seguir contribuyendo con espacios gratuitos de debate, de transferencia de algunas herramientas y alimentarnos mutuamente con el feedback de ustedes también. Agradecer mucho al doctor Julio César de Alma Mater y a ti, estimado Daniel Román, que siempre estás muy, muy pendiente de las cosas que hacemos. Ustedes son gestores de este espacio que nos dan la oportunidad también a nosotros de ir aprendiendo constantemente con la articulación con ustedes. Muchas gracias por mi parte. Agradecimiento también a Juan Diego, que nos acompaña desde mi universidad, y a otros colegas que han estado siempre ahí pendientes de este evento. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Lyndon. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo y la amabilidad, la generosidad, muy valiosa. Adjunto el enlace de asistencia para quienes no lo hayan diligenciado. Recuerden que hay unas instrucciones, deben seguirlas para evitar errores, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un reparador descanso. Muchísimas gracias, doctor Lyndon. Agradecido nuevamente por el espacio que nos ha brindado y la maravillosa capacitación. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Un abrazo. Bendiciones y feliz noche para todos.